Ok, Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a esta nuestra clase de la escuela dominical. Sean ustedes bienvenidos. En esta semana vamos a compartir nuestros hallazgos del estudio de las escrituras que hicimos de los capítulos 12 al 15 de Éter. Y quisiera que iniciáramos con nuestra primera oración y se la pedimos por favor a nuestro hermano Pedro Ortiz. Si nos ayudas, Pedro, por favor. Ok, Gracias. Padre Celestial, te damos gracias porque en esta tarde pudimos reunirnos nuevamente para poder compartir un poco de lo que aprendimos esta semana y para que podamos aprender de nuestros hermanos. Te damos gracias, Padre, por la maravillosa experiencia que tuvimos durante esta semana, por seguir las indicaciones de tu profeta y seguirlas y poder reconocer un poco más de tu bondad durante estos tiempos tan adversos. Padre, gracias te damos porque podemos siempre contar con tu apoyo y porque podemos siempre ver que estás ahí con nosotros y porque podemos progresar un poquito más y acercarnos un poco más a ti. Te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que hemos recibido durante esta semana y durante este día. Y te pedimos, por favor, que si fuese posible, compartas un poco de tu espíritu con nosotros para que podamos comprender un poco más de estas enseñanzas y para que podamos, al igual que Moroni, seguir su ejemplo y podamos mejorar un poco más cada día. Padre, te damos gracias porque los hermanos han podido compartir tiempo con nosotros y se han conectado para escuchar esta clase. Te damos gracias, Padre, por todas estas cosas y te las pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. El micro, Perdón, gracias, hermana. Le decía que gracias a nuestro hermanito Pedro por la oración y le pedimos y le pasamos, perdón, el tiempo a usted, hermana, para que nos ayude con el análisis de la clase de esta semana. Gracias. de que, hermanos, bueno, a Israel que se acaba de agregar con nosotros, estábamos platicando que en estas semanas han sido muy especiales porque se acerca una fecha muy importante, ¿verdad? Que conmemora el nacimiento de Jesucristo para el mundo. Creo que es la época en que, buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Es una época en que el espíritu puede sentirse mejor porque la gente motivada por diferentes razones, a lo mejor no en específico por el nacimiento de Jesucristo, suele tener una mejor disposición o disponibilidad para estar en paz, ¿verdad? Para poner aquietar un poco el mal espíritu. Entonces, eso más la tarea o las tareas que nos dejó el profeta. Creo que yo sí tuve inundado mi Facebook, gracias a Dios, de muchos mensajes de agradecimiento de gente que conozco, de miembros. Lo compartí, el mensaje del presidente y algunas personas que nos pertenecen a la iglesia también se unieron a estar haciendo sus agradecimientos. Entonces, la verdad es que a mí me dejó un espíritu muy bonito, muy acogedor, muy apapachador, y como que fue la otra cara de la moneda. Habíamos estado viendo en los capítulos anteriores las guerras, las matanzas, la iniquidad, perdón, las combinaciones secretas, el poder, el estatus del mundo actual, ¿verdad? Entonces, esta semana fue la otra cara, fue lo que se puede lograr con fe, lo que se puede lograr con amor, con ganas de servicio. Y bueno, yo quisiera pedirle a la hermana Mari, que la veo muy concentrada por ahí, a ver si ella me puede compartir cómo le fue en esta semana de agradecimiento, hermana. ¿Cómo se sintió? Muy bien, porque da cuenta que en mi familia, pues nomás yo soy miembro, ¿eh? Y mis hermanas, tengo una hermana que vive en El Paso y allá se usa el Thanksgiving. Entonces allá empezaron, vamos a dar gracias. Dije, pues qué bueno, porque todos estamos dando gracias ahora en la iglesia. Entonces pude compartir ahí por Facebook algo
relacionado a dar gracias por el Evangelio. En WhatsApp de Sociedad de Socorro también puse algunas notitas. Y luego, y gracias por mi esposo, ¿verdad? Porque siempre está conmigo apoyándome, porque a mí a veces no se me graban las cosas y él me las recuerda y, sí, es cierto, le digo, está muy bien. Entonces, me sentí muy contenta de poder agradecer y ver toda la gente cómo agradecía las bendiciones en su vida y por los seres queridos. Pues me gustó mucho estar pudiendo compartir eso con todos los hermanos. Muy bien. Sí se contagia el espíritu, Sí. ¿verdad? Se inunda. Muy bien. Delia, ¿tú nos quieres compartir esta semana de agradecimiento? ¿Cómo te fue? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, haz de cuenta que a mí me encanta esa parte de la gratitud. Yo realmente diario en la mañana que hago oración, en la noche que hago oración, mi primer pensamiento y mi primer expresión es de agradecimiento, de agradecer por todo lo que diariamente nos da Dios. Y realmente en esta semana que el profeta propuso eso, dije yo, qué padre, o sea, qué padre que esto se haga general, que todo el mundo tengamos ese sentimiento, porque dicen que entre más agradeces, más cosas buenas te llegan. Entonces, pues yo me sentí muy bien, muy contenta, muy feliz de ver que mucha gente pues se une a esta petición del profeta, y que es algo que no es una semana, que debería de ser toda la vida, mañana al levantarte y noche al acostarte, estar agradeciendo por todo lo que nos da, simplemente el hecho de abrir los ojos, de despertarnos y de en la noche terminar el día y poder tener una cama donde dormir, pues es más que agradecer, ¿verdad? Yo me sentí muy bien, gracias. Qué bien, qué bueno. La verdad es que sí, y esta parte de la clase que vamos a ver el día de hoy, hermanos, tiene mucho que ver con esto, porque el punto central en el que yo quiero enfocarme este domingo es: la fe brinda esperanza de un mundo mejor. Yo creo que esta semana se nos llenó el tanque de ese combustible llamado fe y esperanza, de que podemos ver que aún en las adversidades y en los tiempos difíciles hay cosas buenas, hay cosas por las cuales estar agradecidos, hay cosas que nos hacen crecer. Ya después de la tormenta que viene la calma y podemos ver lo apacible que es haber pasado una prueba y sentirnos que la enfrentamos a la manera del Señor. Es gratificante esa pulida que nos dieron. Nos dolió, eso que ni qué, ¿verdad? Normalmente las pruebas que se nos hacen muy difíciles, pues nos dan la zarandeada que se requiere. Pero ese sentimiento que queda de poder tener la valentía, el gozo, el ánimo de seguir adelante y poder hacer ese cambio en nuestra vida que es necesario. A lo mejor nos vamos a hacer más constantes, no sé, en el pago del diezmo, más constantes en la oración, más constante en la palabra de sabiduría, no sé, en aquella cuestión que creamos que por ahí estábamos a lo mejor flaqueando, nos puede ayudar a que esa fe no disminuya, sino al contrario, aumente. Y aquí hay un versículo muy bonito que la verdad cuando yo lo leí, dije qué importante es estar agarrados de la barra de hierro y estar alimentando el espíritu. Y yo le quisiera pedir al hermano Córdoba si me ayuda a leer Éter 12:4, por favor. Eso. Éter 12:4. De modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor. Sí, a un lugar a la diestra de Dios. Y esta esperanza viene por la fe. Proporciona un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. Así es, hermanos. Esto es el resumen, yo creo, esto que hemos compartido y esto que estamos hablando.
Y yo le quisiera preguntar al hermano Cías, ¿cuál es su ancla o cuál es alguna de sus anclas que le ayudan a mantenerse firme en el Evangelio, hermano? Ay, pues son un chorro, hermana. Yo sé que, y entre más tengamos, mejor. Pues fíjese que, bueno, en la actualidad tengo muchas anclas, pero la primera ancla que tuve para permanecer firme en el Evangelio, pues es mi esposa, ¿verdad? Fue mi esposa. El amor por ella, el amor que ella me tiene a mí, fue mi primer ancla. Pero hoy que ya tengo más años como miembro, que conozco más el Evangelio, mi primer ancla, la más fuerte ancla que tengo ahora es el amor que siento por Jesucristo, por mi Salvador, por mi Redentor, por aquel que me va a ayudar a estar limpio de los pecados el día de su segunda venida, el día que Él haga, que nos enjuicie a todos por nuestras obras, ¿verdad? Entonces, entre otras anclas están mis hijos, está la esperanza de que mi familia que ya ha partido pueda estar junta conmigo, que mi familia que está aquí hoy en día pueda aceptar este evangelio a través de mis esfuerzos y si no es así, pues a través de la obra que puedan hacer mis predecesores. Entonces, pues son un montón, hermana, no acabo. Pues qué bueno, me da gusto que tenga, porque es algo muy importante el tener de qué agarrarnos en esos tiempos de crisis, y se vuelven un ancla que nos sostienen, pero debemos de tener la visión de ver más allá y entonces del ancla pasarnos a la esperanza. Porque si las anclas por algo se nos aflojan o se nos mueven o se oxidan y terminan por romperse la cadenita, pues vamos a terminar en la deriva. Pero si tenemos la visión y la esperanza a cosas mejores, vamos a procurar, ahí le doy la palabra, vamos a procurar estar al pendiente de esas anclas, que estén en excelente estado para poder estar bien arraigados y bien cimentados en las cosas del Señor. Dígame, presidente. Sí, fíjese que esta semana, además de estudiar Ven, Sígueme, estuve estudiando también otras cosas del Evangelio y particularmente estaba estudiando la metáfora de las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes. Y fíjese que cuando la estaba estudiando hubo una frase en la que decía, cuando llega el Señor a las bodas y están las vírgenes, le dicen a las 5 que estaban preparadas, salid a recibirlo. Entonces estaba haciendo reflexión sobre la fe, ¿verdad? Que es cosa de lo que vimos ahora en Éter. Y yo decía, bueno, si tienen fe, ¿por qué tienen que salir a recibirlo? Porque no lo esperan, ¿verdad? Ellas sabían que el Señor iba a llegar. O sea, ¿por qué tener que salir a recibirlo? ¿Por qué no se esperan ahí adentro a gusto? Pues si sabían que iba a venir y va a llegar y ellas tienen aceite en su lamparita, pues ¿para qué salen, no? Y pues ya hacía la reflexión sobre que, y creo lo va a ver usted más adelante, supongo, porque viene ahí en Éter, que los milagros ocurren cuando nosotros ejercemos la fe, y ejercer la fe es tomar acción, ¿verdad? Entonces, el salir a recibir al Señor significa que nosotros debemos de actuar, y la fe es acción, ¿no? Entonces, fue una reflexión así como que muy chida de cosas que encontré esta semana en mi estudio de las Escrituras, y tiene mucho que ver con las anclas y lo que nos permite permanecer aferrados a la barra de hierro y al amor que tenemos por el Señor, ¿verdad? Que es nuestra fe aunada a nuestras acciones en búsqueda de esa meta celestial o esa gloria celestial que estamos buscando, ¿verdad? Así es, era lo que yo les comentaba. Tenemos que darle mantenimiento a las anclas. No podemos esperar de lanzarlas y pensar que por sí solas van a hacer su trabajo. Lo veo con ganas de participar, hermano Córdoba, ¿no? ¿No quiere comentarnos nada?
Se me hace que por ahí se congeló la imagen o algo pasó. Si quiere participar, hermano, no. Ah, es que a lo mejor no me oyó porque como que se le fue un poquito el internet, pero le decía que lo veía con ganas de participar y no sabía si me estaba pidiendo la palabra o no. No, está bien, hermana. Solo Ok. nos quedamos igual que usted en la espera de qué es lo que decían, porque se pausó totalmente y no sabíamos. Ah, Se ok. congeló. Y nos quedamos, vamos a esperarlo, le digo a mi esposa. Ok, con razón. Bueno, pues como decía bien el presidente, la fe es algo que tenemos que estarle dando mantenimiento, que tenemos que estar alimentando, que tenemos que hacer que crezca, que se va a ir transformando, que nos van a ir sucediendo cosas que nos van a dar un testimonio, nos van a testificar de cosas y eso ya no va a empezarse a hacer un conocimiento en concreto. Y entonces nuestro corazón va a irse como que haciéndose más ancho y le van a caber más cosas. Eso es algo que les garantizo, ¿verdad? Entre más ejerzamos la fe, por sí sola va a ir creciendo en ese sentido, ¿verdad? Primero la acción y después la reacción. Entonces, en esta clase vamos a leer, por favor, Moroni 7:41. Alguien que lo pueda tener ahí a la mano, que sea rápido y veloz. Listo. Listo, ok. Adelante, por favor. ¿Y qué es lo que habéis de esperar? He aquí, os digo que debéis tener esperanza por medio de la expiación de Cristo y el poder de su resurrección, en que seréis resucitados a vida eterna, y esto por causa de vuestra fe en Él, de acuerdo con la promesa. Ok. Entonces aquí volvemos a ver, como bien dijo el presidente, que gracias a Cristo tenemos esa esperanza de resucitar y de seguir avanzando en nuestro crecimiento. Muchas veces el sentir que algo llega a un final puede ser intimidante. Cuando los ciclos de la vida se terminan, concluyen, salimos de un trabajo, acabamos la escuela, tenemos que cambiarnos de casa. Cuando algo en lo que estamos muy cómodos se termina, se siente desafiante. Aquí el poder de la resurrección, el pensar que simplemente vamos a dejar de existir como muchos que no conocen de Jesucristo o no profundizan, ¿verdad? O que le tienen temor a la muerte, piensan que ahí estuvo todo en esta vida y lo que, por eso aplican esa, el vivo al gozo y, ¿cómo? El muerto al pozo y el vivo al gozo, o sea, y se dan pie a hacer cosas y a darle rienda suelta a muchas cosas, pero nosotros que sabemos que esto no termina, que tenemos que seguir creciendo y que tenemos que seguir esforzándonos, nos va a motivar a que no nos perdamos por ahí, a que podamos seguir haciendo mejores personas y mejores cosas. Y ahora quisiera que me ayudaran a leer Juan 16:33, por favor. Otro ahí, alguien veloz. Si quieres yo lo leo. Ok. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si se recuerdan ustedes en el mensaje del profeta, dijo, muchas cosas nos están pasando, muchas cosas feas, terribles alrededor, pero mientras estemos haciendo lo correcto y estemos siguiendo las instrucciones, vamos a poder sentir esa paz. Y yo creo que ese ejercicio del agradecimiento nos puso en ese nivel de estar tranquilos, de estar calmados, de que si nos tocara ya sea tener el virus, ya sea quedarnos sin trabajo, ya sea, no sé, incluso el famoso bullying, ¿verdad? Cualquier situación que se nos pueda decir, dice, hay que estar en paz, hay que encontrar esa tranquilidad, la inteligencia necesaria para poder tener la visión de la eternidad
y desde ahí replantearnos nuestra vida y poder seguir adelante. Quisiera preguntarle a Alma, no sé si ande por ahí y me escuche. Alma, ¿tú tienes un ancla que te ayude, algún ancla que tú nos quieras compartir, por favor? Bueno, para mí la más grande ancla es mi fe que le tengo a mi Padre Celestial y las ganas que tengo de regresar con Él a su presencia. Es lo que me lleva más motivación. Muy bien. Es válida, ¿verdad? Como todas las anclas personales que tengamos. No sé, Pedro, ¿tú tienes un ancla en especial? Me hace que Pedro no me escucha. O alguno que quiera compartirme de alguna otra ancla que les ayude a mantenerse en el Evangelio. Bienvenido, hermano José. Gracias. ¿No? Pues déjenme compartirles cuál es la mía. O sea, yo también tengo un chorro, muchas. Pero yo en la cuestión de mi carácter, de mi personalidad, y no porque sea la que esté coordinando la clase, porque no quiero decir que soy la maestra, porque yo aprendo mucho de ustedes, es el estudio de las escrituras. Es increíble lo que le cambia a uno la visión al leer las escrituras. Y todo lo que aprende. Yo para estas clases está el manual y lo agradezco y lo sigo y lo leo. Pero ahora en este tiempo de tecnología, gracias a Dios nos llegan muchas cosas y mucha buena información. Entonces, el ver el punto de vista de un solo versículo de diferentes personas, de diferentes países que están viviendo diferentes circunstancias y que se van relacionando con más escrituras, híjole, cómo me ha ayudado y cómo me ha inundado. Y cuando yo llego y hago un análisis de la clase y reflexiono, digo, wow, como decíamos al principio, ¿verdad, hermano? Sí, es que un solo versículo nos puede dar una inspiración para ser tema de conversación, yo creo, por horas, y aprendizaje inmenso. Entonces, yo agradezco que esta ancla, que a lo mejor era la que yo requería en este tiempo, me esté ayudando a pulirme y me esté ayudando a aprender y a conocer más de Jesucristo, más de los profetas de la antigüedad, aquellos que se inspiraron para escribir el libro de Mormón, y pues obviamente de los profetas modernos, ¿verdad? Entonces, todos podemos tener nuestras anclas y cuidarlas. Y ya que de la fe y la esperanza, y como dijo el hermano Cías, no es todo, viene el trabajo, vienen las buenas obras, viene a aplicar todo aquello que lo estamos inundando en el espíritu, en el corazón. Pues hay que empezar a actuar. Y hay veces, hermanos, que sentimos que nos está quedando grande la tarea, que tenemos debilidades, que sentimos que, híjole, esta prueba es inmensa o esa. Y en otro de los versículos habla de eso, que tenemos, y es válido, nuestros momentos de debilidad. Tenemos momentos de angustia, tenemos momentos de reflexión, y que se nos invita a no hacer comparaciones con nadie, ¿verdad? Hay uno que dice, cuenta tus bendiciones y no hay que fijarse en lo que otros tienen, porque cada quien tiene la bendición que requiere y por la que se ha esforzado. Entonces, me gustaría si me ayudan a leer Éter 12:23, por favor. A ver, ¿quién dijo yo? Ok, presidente, por favor. Sí, dice, y le dije, Señor, ¿los gentiles se burlarán de estas cosas debido a nuestra debilidad en escribir? Porque tú, Señor, nos has hecho fuertes en palabras por la fe, pero no nos has hecho fuertes para escribir.
porque concediste que todos los de este pueblo declarasen mucho, por motivo del Espíritu Santo que tú les has dado. Si puede continuar, hermano, hasta el 29 para irnos así de corrido. Sí, claro que sí. Sí. Dice, y tú has hecho que no podamos escribir sino poco, a causa de la torpeza de nuestras manos. He aquí, no nos has hecho fuertes en escribir, como al hermano de Jared, porque le concediste que todas las cosas que él escribiera fuesen tan potentes como tú lo eres, al grado de dominar al hombre al leerlas. También has hecho grandes y potentes nuestras palabras, al grado de que no las podemos escribir. Así que cuando escribimos, vemos nuestra debilidad y tropezamos por la manera de colocar nuestras palabras. Y temo que los gentiles se burlen de nuestras palabras. Y cuando hube dicho esto, el Señor me habló diciendo, los insensatos hacen burla, mas se lamentarán, y mi gracia es suficiente para los mansos, para que no saquen provecho de vuestra debilidad. Sí. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes. Y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. He aquí, mostraré a los gentiles su debilidad y les mostraré que la fe, la esperanza y la caridad conducen a mí, la fuente de toda rectitud. Y yo, Moroni, habiendo oído estas palabras, me consolé y dije, oh Señor, hágase tu justa voluntad, porque sé que obras con los hijos de los hombres según su fe. Ok. Bueno, hermanos, espero que nos hubieran podido seguir la lectura, ¿verdad? Y en sus propias escrituras. Y vemos que en la primera parte, Moroni se siente inseguro, ¿verdad? Digo, Éter, él como que dice, yo no tengo esa facilidad de escribir como el hermano de Jared, siento mucha fe, siento ese ánimo de dirigir al pueblo, siento que puedo, pero no soy hábil o no puedo escribir como escribía él. Y ya más adelante le dicen, y si los hombres, y cuando hube dicho esto, el Señor me habló diciendo, los insensatos hacen burla, mas se lamentarán, y mi gracia es suficiente para los mansos, para que no saquen provecho de vuestra debilidad. Es decir, hermanos, que aunque no seamos hábiles para ciertas cosas, no quiere decir que no seamos útiles para el Señor. Sí, tenemos, esto es lo que nos pule, esto es lo que nos hace crecer, es lo que nos va abriendo nuevos caminos, nuevos retos y nos hace mejores. Yo me imagino, hablando dentro de la iglesia o del servicio que a veces prestamos, que en alguna ocasión se pudieron haber sentido que no estaban dando lo correcto, no lo correcto, sino que no estaban a lo mejor logrando el objetivo que se les había asignado. No sé si me estoy dando a entender que a veces el desafío para cumplir con un llamamiento sientan que nos queda grande o que no estamos cumpliendo con alguna parte o que no tenemos cierta habilidad. ¿A alguien le ha pasado esto? Sí, hermano José Ortiz, a ver, dígame, platícame. Sí, quería comentarles que sí me llegó a pasar en algún momento, ya que, pues, a veces como que te desenfocas, ¿no? Como que dejas de leer un poco, dejas de orar, no lo haces a lo mejor con la misma intensidad y poco a poco sientes como que no estás cumpliendo como deberías, con la capacidad que tienes, ¿no? Entonces, es solamente como que, pues empezar a hacerlo, ¿no? Empezar a hacerlo para poder cumplir con el objetivo, ¿verdad? Que el Señor nos llama en nuestros llamamientos y pues poder enfocarse sobre todo en las cosas pequeñitas que son el leer, el orar, el poder pasar un tiempo con el Señor mediante esas dos pequeñas cosas,
Eso nos va a mantener enfocados. Pero si dejamos de hacerlo, inconscientemente nos vamos desenfocando. Pero pues lo importante es agarrar otra vez dirección y pues seguir adelante. Así es. A ver, presidente, dígame, porque ya lo veo así como que ya tengo ansias, dígame. Me pone así alegre escuchar que participan los hermanos y me dan ganas de participar a mí también. Fíjese que cuando estudió también esta parte, estos versículos, yo me imaginaba mucho mi vida, o sea, la vida de cada uno de nosotros, porque a veces nosotros al vivir el evangelio podemos llegar a ser objetivo de las burlas de otras personas, de las personas que están a nuestro alrededor en nuestra cotidianeidad. Nos pueden decir, ¿cómo que no tomas? O ¿cómo que no dices palabrotas? Ay, eres un, ¿cómo le llaman a uno? Un santurrón. Ándele, santurrón, se me fue la palabra, un santurrón. Y también pensaba mucho en cómo me siento yo a veces débil al compartir el evangelio. Como decía la hermana Mari, en mi familia yo también soy el único miembro. Y a veces uno procura compartir cosas del evangelio con su familia. Y, ay, no, ya vas a empezar otra vez. Sí, tú y tu Jesucristo y lo que quieras, o cosas así, ¿no? De pronto así escuchamos cosas y a veces nos sentimos chiquititos o débiles, pero cuando leemos las escrituras, cuando oramos, cuando estamos con la compañía del Espíritu Santo, nuestras fuerzas son restablecidas y podemos seguir amando más y aprendiendo más del Evangelio y nos podemos alzar más y vamos a seguir compartiendo porque a pesar de que podemos ser débiles al compartir porque a lo mejor no tenemos el don de palabra, a lo mejor no se nos da la simpatía para caerle bien a alguien y esa es una debilidad, ¿verdad?, de nosotros o es una cualidad que no hemos desarrollado, pero el Señor nos va a fortalecer en nuestra debilidad si nosotros seguimos actuando con fe y le seguimos amando y nos va a fortalecer en eso. Y a las personas que se burlan de nosotros, el Señor les mostrará su debilidad, ¿verdad? Y si ellos llegan a cultivar esa fe y ese amor por Cristo, igual ellos serán fortalecidos en esas debilidades. Entonces aplica tanto en cómo compartimos el Evangelio, cómo vivimos el Evangelio, cómo servimos en nuestro llamamiento. Aplica en todos los aspectos del Evangelio en nuestra vida. Esas escrituras. Ok, sí, así es, hermanos. Miren, yo ahí donde trabajo, el 85% son personas menores de 30 años, 35 años, vamos a ponerle. Pues yo les voy a revelar hoy mi edad, tengo 46 años. Entonces, pues no me siento grande, pero tampoco tengo la edad de los muchachones, ¿verdad? Que estoy ahí. Es usted una jovenzuela, hermana, una jovenzuela. ¿Verdad que sí? Sí, pues yo digo eso. Si no lo hubiera dicho, yo pensaba que tenía 29 usted, hermano. Algo así, pues sí, pero sí me conservo, pero ahí hago mi lucha, hermano. Pero hay veces que me dicen cosas en cuanto, vamos a poner un caso, ¿verdad? Los veo por ahí que están echando ojito alegre y les digo, muchachones, pues, ¿qué pasó con eso? Hay que comportarse. Y me dicen, ay, Luli, usted siempre le anda quitando lo divertido a la vida, no pasa nada, mire, que quién sabe qué. Pues, obviamente que uno, entre la edad, entre que los veo como mis hijos, entre que el evangelio y la personalidad, pues les meto su regañada. Y me dicen, ¿verdad? Ay, es que, pues no, es que así no, la vida como que no tiene chiste. Pues, o sea, está la sal, la pimienta, y me dan todos los argumentos a veces para ver, y siempre termino sintiéndome como que, pues sí, ya estoy veterana, y se siente uno fuera de lugar, ¿verdad? Porque pues les mete la regañada, y entre que es un turrón uno, y entre que no los entiende porque ya somos ancianitos, y entre porque ya estamos fuera de la era, lo que ustedes quieran. Pero al rato pasa algo en sus vidas y ahí van. Me dicen, oiga, Luli, ¿puedo hablar con usted? Y ya les digo, y entonces ya me empiezan a decir en lo personal
si les pasó algo, cómo se sienten, qué es lo que, y pues otra regañada les toca, esa es segura. Pero trato de entonces, es cuando meto el evangelio y trato de dar una guía ahí. Pero es un poco eso, ¿verdad? Que a veces la gente pareciera que cuando no estamos en la misma frecuencia hablamos diferentes idiomas y a veces eso a nosotros nos saca de concentración, nos saca de nuestro eje, nos mueve el tapete, no sé cómo le quieran decir, y nos sentimos, así como dijo el hermano, chiquitos, nos sentimos que estamos realmente, a veces nos dirán, pues que si estaré yo muy viejita, o ya estaré muy fuera de lugar, o realmente esto no tiene remedio y así es. Y al rato vuelvo a reflexionar y digo, no, las cosas del Señor no cambian y no cambiarán, ¿verdad? Y el que quiera seguirle, pues va a tener que sacrificar la felicidad momentánea y vamos a tener que esforzarnos por tener una felicidad temporal. Que nos la van dando como en pedacitos, la vamos disfrutando de a poquito y se va volviendo constante y va creciendo y se va, y ya al rato ya no la queremos cambiar. Pero cuando nos sentimos débiles, por ahí dijo el hermano Ortiz, hay que orar, hay que leer y hay que tratar de seguirnos preparando. Pero yo creo que lo más importante es buscar la influencia del Espíritu. Siempre nos va a decir cómo debemos actuar. Si nosotros no podemos cumplir la tarea personalmente, siempre nos va a poner los medios. Nos va a poner un hermano, nos va a poner una escritura, nos va a poner un video, nos va a poner un mensaje, nos va a poner una ayuda idónea para esa situación y vamos a poder salir adelante. Eso sí se los puedo garantizar, hermanos, porque así de grande es la ayuda del Padre para cada uno de nosotros. Entonces, perdón, aquí de lo que leía el hermano Gías, déjenme retomar el versículo, algo que a mí me gustó mucho y que le voy a pedir al hermano Nacho, bueno, no, porque siempre está leyendo, el hermano me ayuda mucho. Vamos a ver si, ¿quién más tiene las escrituras que me pueda ayudar? No sé si el hermano Ramírez, usted tendrá sus escrituras ahí a la mano. Permítame, hermana, déjeme las abro. Ok, Éter 12:29. No sé, okay. Lo esperamos. Permítame. Éter 12:29 me dijo, ¿verdad? Sí. Permítame. Y yo, Moroni, habiendo oído estas palabras, me consolé y dije, oh Señor, hágase tu justa voluntad, porque sé que obras con los hijos de los hombres según tu fe. Ok, entonces aquí dice, me consolé, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una cuestión, hermanos, el saber que nuestro esfuerzo en aquello que nos sentimos débiles fue sincero y fue con las mejores intenciones y fue para una causa justa. Nos vamos a sentir consolados cuando hacemos nuestro mejor esfuerzo. Y dice, ya el Señor obrará de acuerdo a nuestra propia fe. Pero es bien importante. Yo por ahí en la semana encontré un mensaje que en el WhatsApp que hablaba de 3 cosas, que era la oración, que era el leer las escrituras y la última era el poder estar, se me fue exactamente la palabra, el depender del Señor para nuestros hechos. Es decir, dejar que la guía del Señor sea el que dirija nuestra vida. Cuando nos queremos gobernar solos, nos empezamos a meter en problemas. Empezamos a hacer las cosas a nuestra manera y empezamos a tener problemas. ¿A alguno de ustedes les ha pasado eso, hermanos, que de repente queremos hacer las cosas como lo queremos que es mejor y dejamos por ahí un poquito de escuchar al Señor? Ya dijo el hermano Ortiz que le ha pasado, pero ¿a alguien más? Hermana. Sí, dígame.
Ah, pues lo que estaba pensando es que debemos de tener siempre en cuenta o tener el valor de decirle a Dios, pues que se haga la voluntad de Él, no lo que nosotros querramos, o sea, siempre aceptar las decisiones que él tome. Un ejemplo, pues a mí, en mi vida me ha pasado que, bueno, un ejemplo así sencillo, que si pido fortaleza, no sé, para poder sobrellevar las cargas que tengo, a veces no es lo que nos va a dar, sino que puede, poder, puede darnos más pruebas aún para nosotros poder fortalecernos pues en lo que estamos débiles. Así es, hermano. Hay veces que nuestros pensamientos y nuestros caminos no son los mismos que el del Señor, ¿verdad? Él tiene la visión de todo y sabe por qué estamos pasando las cosas y a veces nosotros no las entendemos. Entonces, quiero leerles un discursito que viene aquí del presidente Henry Bailey. Y dice así: Moroni dijo, habiendo oído estas palabras, me consolé. Puede ser un consuelo para nosotros, aquellos que no ven sus debilidades, no progresan. El reconocer sus debilidades es una bendición, ya que los ayuda a permanecer humildes y los hace acudir al Salvador. El Espíritu no solo los consuela, sino que también es el agente por el cual la expiación obra un cambio en nuestra propia vida. Entonces las cosas débiles se hacen fuertes. Aquí dice, aquellos que no ven sus debilidades no progresan. ¿A qué se hará referencia a eso, hermano Córdoba? Aquellos que no ven sus debilidades no progresan. Dicen las escrituras, y doy a los hombres debilidades para que estos sean fuertes. Entonces, mediante las debilidades que tenemos, un ejemplo, hay ocasiones que no sabemos hacer actividades físicas. Un ejemplo, no sabemos soldar en un fierro. Esa es una debilidad. Pero mediante esa debilidad, si yo la ejerzo, la fe en relación a que puedo hacerlo, esas debilidades se hacen fuertes. Entonces esas debilidades van de acuerdo al propósito del crecimiento que tenemos aquí en la tierra. Venimos a esta tierra, como dicen las escrituras, para ser probados, sí, pero también ser obedientes en relación al evangelio. A medida de que si nosotros ponemos nuestra fe en las cosas que queremos hacer y después esperamos la respuesta, lo que viene siendo la prueba de fuego para poder llegar a tener la fe. De la misma manera, nosotros ejercemos ese mismo conocimiento para irlo acrecentando. Tenemos que ser bien sinceros con nosotros y saber dónde estamos parados, ¿verdad? Y cuál es dijéramos, bueno, así me lo explicaba mi mamá, cuál es nuestro coco para entonces poner más empeño en él y salir de ese bache y reconocer que al ser hijos de Dios tenemos todo lo que requerimos en nuestra mente, es decir, nuestras capacidades y en las cosas y en el físico para realizar cualquier desafío que tengamos en la vida, ya sea que queramos estudiar, ya sea que queramos un trabajo, ya sea que queramos aprender un oficio. Yo hago pastelería, hermanos, y créanme que practico y vuelvo a practicar y a veces me sale a la primera y a veces me sale a la 20ª y ya las hijas me dicen, ya no van, ya no. Pero si no practico y no estoy constante, pues no voy a salir de donde mismo. Y así son las pequeñas cosas, a veces cocinar, a veces educar a un hijo, platicar con él, acercarnos a alguien. Todos tenemos desafíos en los que nos sentimos que no estamos preparados o que no estamos encontrando la clave para poderlos enfrentar y llevarlos a cabo. Aquí vienen algunos ejemplos que yo quisiera mencionar.
y necesito que estén listos con las escrituras. Y ya como habíamos visto, así como que ya para pasar a los ejemplos es, primero, pues saber que tenemos que tener la humildad de reconocer nuestras debilidades. Después, no perder la esperanza ni la fe en el Señor Jesucristo. Centrar nuestros deseos en progresar espiritualmente y que Él es la única llave que nos abre esa puerta, es la posibilidad. Él nos dio el ejemplo, dicen las escrituras, que fue creciendo de gracia. Él no llegó perfecto, ¿verdad? Él ha ido evolucionando, fue el primer hijo de nuestro Padre Celestial y probablemente el camino que él ha recorrido sea mucho mayor, pero en una proporción a lo mejor mucho menor, pero ahí vamos, pianito. Esperamos un día poder llegar a donde él está ahora. Probablemente cuando nosotros lleguemos ahí, él ya esté todavía mucho más adelante, pero el caso es que podemos ir avanzando, que podemos ir logrando para poder avanzar en esta vida y en la vida espiritual y en la vida venidera, en la vida eterna. Yo cuando he leído que así como es la organización de la iglesia aquí en la tierra, también es igual en el mundo de los espíritus. Me imagino yo que vamos a seguir teniendo llamamientos, vamos a seguir progresando. Entonces esto no se termina aquí y tenemos que tener esa perspectiva eterna, hermanos. Algunos ejemplos de débiles hombres de Dios que se hayan débiles y que se hicieron fuertes. Me menciona aquí a Enoc y vamos a leer Moisés 6. A ver, por ahí alguien que sea bien hábil. Moisés 6. 31 al 34. Listo, hermana. Listo, a ver. Echen su ronco pecho, hermano. Dice, y cuando Enoc oyó estas palabras, se humilló a la tierra ante el Señor, y habló ante él diciendo, porque he hallado gracia ante tu vista, si no soy más que un jovenzuelo, y toda la gente me desprecia por cuanto soy tardo en el habla, porque soy tu siervo. ¿Por qué soy tu siervo? Hasta el 34, ¿verdad, hermana? 30 y... sí. Sí, y el Señor dijo a Enoc, ve y haz lo que te he mandado, y ningún hombre te herirá. Abre tu boca y se llenará, y yo te daré poder para expresarte, porque toda carne está en mis manos, y haré conforme bien me parezca. Di a este pueblo, elegido hoy, y servir a Dios, el Señor que os hizo. He aquí, mi espíritu reposa sobre ti, por consiguiente, justificaré todas tus palabras, y las montañas oirán de tu presencia, y los ríos se desviarán de su cauce, y tú permanecerás en mí y yo en ti, por tanto, anda conmigo. Okay. Entonces dice, Enoc se humilló y se sentía, pues yo soy un jovenzuelo, ¿verdad? ¿Por qué me escoges a mí? No estoy apto, no estoy preparado. Y sin embargo el Señor le dice, usted apechugue, que yo voy a estar ahí, ¿verdad? Y lo voy a respaldar. Y yo creo que el Señor actúa así con cada uno de nosotros. Ahora, a ver, ¿quién me puede ayudar con Éxodo del 4 al 12, por favor? Y por ahí, si me van buscando Jueces 6, 12, 16. Primero Éxodo 4 al 12. Éxodo 4, ¿qué, hermana? Capítulo 4, versículo 10 al 12. Listo, aquí lo tiene mi esposa. A ver, adelante. 4 y 10, aquí mismo. 4. ¿Cuál era la otra, hermana? ¿Cuál era la otra escritura? Jueces 6, del 12 al 16. Listo. Entonces dijo Moisés. Ahí antes, nada más antes de que empiece, hermana, pues ahí vamos a hablar de Moisés. Entonces, adelante, hermana, por favor. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor,
Yo no soy hombre de fácil palabra ni en el pasado, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Hasta dónde? Ok, un ejemplo más, ¿verdad? ¿Tendrán la escritura de Jueces? Esa yo la tengo, hermana. ¿Qué versículo era? ¿Jueces 6 qué? Del 12 al 16. Que yo la tengo, dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, hombre poderoso y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Hasta qué versículo era, hermana? Hasta el 16. Ok, listo. Listo, ok. Entonces, ahí está otro ejemplo, ¿verdad? De Gedeón. A ver, ¿quién me podrá ayudar con Lucas 5, del 8 al 10? Y José Smith, Historia 1:28. Lucas. Luli, si Yo, quieres José yo Smith, te leo Historia. el de Lucas. A ver, Yo. déjenme que la hermana Delia, que fue la que oí primero, me ayude, por favor. Delia, ¿sí? ¿Me ayudas con Lucas 5? Sí, dice, y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, por la cantidad de peces que habían pescado. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ok, ahí está otro ejemplo. Y por último, ¿hay alguien que tenga José Smith Historia 1:28? Historia 1:28, ¿verdad? Ajá. Correcto, dice, durante el tiempo que transcurrió entre la ocasión en que vi la visión y el año 1823, habiéndoseme prohibido unirme a las sectas religiosas del día, cualquiera que fuese, teniendo pocos años y perseguido por aquellos que debieron haber sido mis amigos y haberme tratado con bondad, y que si me creían engañados, debieron haberme procurado de una manera apropiada y cariñosa rescatarme, me vi sujeto a toda especie de tentaciones y juntándome con toda clase de personas, frecuentemente cometía muchas imprudencias y manifestaba las debilidades de la juventud y las flaquezas de la naturaleza humana, lo cual me da pena decirlo. Me condujo a diversas tentaciones ofensivas a la vista de Dios. Esta confesión no es motivo para que se me juzgue culpable de cometer pecados graves o malos, porque jamás hubo en mí naturaleza la disposición para hacer tal cosa, pero sí fui culpable de levedad, y en ocasiones me asociaba con compañeros joviales, etcétera, cosa que me correspondía con la conducta que había de guardar uno que había sido llamado por Dios, como yo, mas esto no le parece muy extraño a cualquiera que se acuerde de mi juventud y conozca mi jovial temperamento natural. Ok, hermanos, entonces vemos cómo hombres de Dios que hicieron cosas importantes partieron de estos puntos débiles, ¿verdad? Que tuvieron y que a lo mejor en su arrepentimiento sincero no trataron de ocultar quiénes eran, sino al contrario, enfrentaron esa debilidad y se le expresaron al Señor y le expresaron el temor que sentían de que eso en vez de ayudar fuera un estorbo o que fuera utilizado en contra de los designios del Señor. Y sin embargo, Él, al contrario, les anima
les fortalece y les reconforta y les dice, adelante, que yo hoy estoy ahí contigo. Y yo creo que eso hace el Señor con nosotros día a día. Les comentaba yo al principio, cuando hacemos un esfuerzo sincero, cuando los deseos de nuestro corazón están en sintonía con el Espíritu del Señor, de alguna manera van a suceder las cosas, porque el Señor siempre va a cumplir sus palabras, ya sea con nosotros o sin nosotros, pero si deseamos participar y ponemos empeño y ponemos el ánimo y el deseo y nuestro buen corazón, las cosas van a suceder. Estamos aprendiendo, nos vamos a equivocar y nos vamos a equivocar muchas veces, pero que eso no sea un motivo para distanciarnos de esta meta espiritual que todos tenemos. Yo sé, hermanos, sin ninguna duda que si nos estamos conscientes de nuestras debilidades y buscamos fortalecerlas, vamos a poder ser un instrumento en las manos del Señor para ayudar en esta obra. Sé que hombres maravillosos empezaron de lo pequeño y fueron creciendo de gracia en gracia hasta llegar a ser ejemplos y cambiar vidas enteras y dejarnos estos legados tan hermosos y preciosos que tenemos aquí en las Escrituras. Pero si no los leemos, si no aprendemos de ellos, si no los conocemos, no nos dan esas herramientas para fortalecernos. Yo sé que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro ejemplo y que Él, a pesar de ser perfectos, nos entiende porque estuvo aquí en la tierra, supo cómo vivíamos, supo cómo pensábamos, supo cómo sentíamos y nos conoce perfectamente y así nos ama y nos acepta. Y yo agradezco porque Él ha hecho un esfuerzo infinito para darme esta oportunidad maravillosa de crecer y de gozar de esta dicha. Y ahora me toca compartir mi tiempo con ustedes, estoy muy contenta y eso también lo agradezco. Y estas cosas se las comparto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Yo termino, ¿verdad? Para más o menos cumplir con los tiempos, pero si alguien quiere expresar algo en esta, sí, hermano, por favor, algo de esta clase, es su tiempo ahorita, de que hagamos las conclusiones que ustedes sientan en su corazón. Dígame, hermano Córdoba. Bueno, yo quiero recalcar un poquito desde Éter 12. Vamos a hacer un general de todo lo que pasó del 12 al 15. En Éter del 12 al 15 empieza hablando sobre el profeta, sobre este profeta que les empieza a enseñar. Es decir que Éter, siendo el profeta del Señor, les enseña un poquito a la gente acerca de la fe. En el capítulo 12 menciona 33 veces la palabra fe, y esperanza la menciona 3 veces únicamente. Pero como decía, esperanza es lo último que muere. El profeta Éter enseña acerca de la fe, pero también decía que era difícil porque era una persona, llamarlo iletra, no sabía bien escribir y tenía temor del Señor. Aún así el Señor le dijo que Él daba a los hombres debilidades para que se hicieran fuertes y que bastaba solamente que ellos fueran y pusieran a prueba su fe. Más adelante, en el siguiente capítulo, habla un poquito acerca de la nueva Jerusalén que se iba a levantar, pero también especifica un poco sobre las guerras que llegarían a pasar por la falta de no seguir las enseñanzas del Señor. En el siguiente capítulo habla un poco en relación a que esta persona, este profeta Éter, vería junto con un líder llamado Coriantum la historia de la muerte y terminación de este pueblo de los jareditas, y que él iba a ser testigo de esto. En la pelea de Sir contra Coriantum, unos son la gente de Sir, quedaban 34 vivos, y en la gente de Coriantum creo que eran 12, por lo que tengo entendido eran 23 personas, eran 30 de Sir y 23 de Coriantum. Prepararon a los niños con cascos y con escudos y mitarras, dice ahí, los preparan para que combatan ante Sir. La gente de Sir se prepara, la gente de Coriantum se prepara, el profeta les advierte de no seguir a Cristo y arrepentirse. Muere la gente de Coriantum, mueren la gente de Sir, y Sir muere también en la batalla. El único que queda o el último es Coriantum, y él se queda solo,
Pero recordemos que el libro de Éter no termina ahí, sino que después, si recordamos Coriantún, en la Biblia decía, bueno, los libros canónicos, en este caso el libro de Mormón, testifican el libro de Omni, que Coriantún, su genealogía y su descendencia venía de la gente que pertenecía a la Torre de Babel, es decir, los abuelos o bisabuelos, tatarabuelos, su generación de Coriantún pertenecía a la Torre de Babel. En el libro de Omni presenta una parte en Omni 1.20, Omni 1.20-22, habla sobre de Coriantún, que hablaban sobre él, que era descendiente de este pueblo, del cual fue cambiado en idiomas, ¿verdad? Que el Señor así lo dispuso. Pero también termina hablando Éter en relación a que no sabemos nada de él. En el libro de Mosía ya empieza, Coriantún es rescatado por Amón para poder ser llevado en el libro de Mosía para que vean las planchas que le pide el rey Mosía, exactamente las planchas que le pide el rey Mosía a Amón. Le dice, tú eres ese gran espíritu del cual nos hablas, tú puedes leernos estas palabras, le dijo Amón. No, yo no soy ese gran espíritu, poseo grandes cualidades del Señor, dice, pero no poseo este gran espíritu de revelación. Ahí se refería a un profeta, y es cuando Amón le dice, conozco a personas que pueden, a una persona que es así, y ahí mencionan a Coriantún porque las planchas del pueblo jaredita, parte de ellas se quedan ahí, y al último habla de Éter. Se dice que de Éter no sabemos qué pasó con él, si fue llevado o no. Por una investigación que hice muy personal, en el versículo 2 de Éter 13, Éter 12, dice que Éter era una persona de espíritu como el Señor, y no se sabe más acerca de él, si murió o no. Por miembros de la iglesia que hemos platicado un poquito más acerca de esto, decían que si era conocimiento o que si había sido transfigurado o que si había sido llevado, no se sabe en realidad este tiempo de lo que haya pasado con él. Y ahí termina el libro de Éter, así muy general, hermana. Ok, muy bien. Déjenme hacerle un comentario. A veces la clase a mí me marca ciertos puntos que hablamos que tratar, pero me encanta ver que están estudiando todos los capítulos completos, ¿verdad? Y déjenme decirles que yo al estar estudiando encontré que en las antiguas guerras de ese tiempo, los reyes encabezaban las guerras. Y entonces la guerra se perdía cuando el rey moría. Entonces, pasara lo que pasara, el rey era el último que tenía que morir. Por eso los soldados eran los que daban la vida así por el rey. Entonces, podía estar el ejército completo, estar totalmente armado, pero si el bando contrario mataba al rey, perdía la guerra. Ese ejército, ese super ejército, así se quedara el ejército casi intacto. Entonces, era una comparación que hacía por ahí alguien que compartió conmigo el estudio, que decía, es una manera en que los estudiosos de ciencia, de la arqueología, ahora pueden testificar que esa era la manera de proceder de esos tiempos de los pueblos en general, ¿verdad? No hablan ellos de jareditas y demás, porque ellos lo están viendo del parte del mundo normal, ¿verdad? Aquellos que estudian la arqueología, las pirámides y demás, y que están, decía, así eran las guerras, los reyes. Entonces decía que eso testificaba por qué Coriantún quedó vivo, ¿verdad? Porque era el que tenían que defender, y su pueblo estaban tan ya en un punto de iniquidad, y que querían tener el poder a costa de lo que fuera, que justamente se armaron niños, se armaron lo que cualquier integrante del pueblo, y entra a la batalla y tienes que matar. A ese grado era la iniquidad ya tremenda del pueblo. Y entonces, pues al Coriantún no sabe si era bendición o maldición haber quedado y haber visto la destrucción de esos pueblos y las consecuencias de las decisiones que tomó en un momento dado, ¿verdad? Él sí ganó, pero ganó solo. Entonces, hay que ver que la historia siempre tiene esas dos caras, ¿verdad? Y cuando decimos que nos salimos de las cosas del Señor, a veces
ganamos lo que queremos, pero no es lo mejor para nosotros. Entonces, era lo que yo les decía, hay que ser humildes y buscar la guía del Señor y aceptar que eso es lo mejor, aunque aparentemente para nosotros no sea entendible en este tiempo. A la vuelta de los años, como yo les dije, siendo yo una chicuela todavía, hoy puedo ver que muchas decisiones sí fueron lo mejor para mí, aunque en su momento dije, pues, ¿qué pasó aquí? Entonces, no sé si alguien más quiere hacer otro comentario. Si gusta, ya por tiempo ya terminamos, hermana, para ya ir a Sí, ya. la clase del sacerdocio, pero muchas gracias. Ah, ok. Muchas gracias, muy amables. Gracias por compartir sus experiencias de estudio y les damos muchas gracias y terminamos con una última oración. Y hermana Luli, ¿nos la puede ofrecer usted, por favor? ¿No? Ok. Claro que sí. Bendito y bondadoso Padre Celestial, yo quiero agradecer esta tarde porque pudimos reunirnos, que tu Espíritu pudo morar con nosotros, porque nos permite aprender unos de otros y porque nos dan las Escrituras como guía para estos tiempos. Te ruego, Padre, puedas bendecir a los hermanos, no solo de la clase, sino del barrio completo, para que ellos puedan tener una hermosa semana, que puedan tener las bendiciones que ellos están requiriendo para su estabilidad temporal y espiritual, Padre. Te rogamos que puedas ayudarnos a pasar por esta pandemia con las menos afectaciones posibles y que tu profeta pueda seguir siendo guiado e inspirado. Te rogamos perdón por nuestras faltas y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana. Invitamos a los hermanos a la clase del sacerdocio. Hasta luego. Muchas gracias, hermana Luli.